Buenos días, buenas tardes y buenas noches todos. Bienvenidos a un nuevo update, espacio del canal donde hablamos largo y tendido con spoilers sobre películas, series y anime. Que bueno, si eres nuevo en el canal, pues esto es un poco a formato de podcast, así que voy a estar hablando eso explícitamente y explayadamente sobre un montón de temas y sobre todo vamos a estar aquí de charla. Entonces esto no va a tener demasiada edición y va a tener solo los cortes necesarios. También de una vez, bueno, están advertidos, vamos a estar aquí con todos los spoilers posibles, yo no me voy a guardar nada y voy a dar mis opiniones y mis observaciones, mis impresiones con total libertad. Y tristemente, de alguna u otra manera, pues este update no es como que yo tenía pensado hacerlo. La verdad tenía pensado hacer otro tipo de contenido, pero como bueno, este espacio es un poco más íntimo, un poco más cercano, pues me da la libertad de precisamente expresarme y de dar, digamos, rienda suelta a las inquietudes que tengo. Y de una vez voy a ser franco, voy a ser totalmente honesto. Ya hace una semana que me vi la película de Venom 3, Venom The Last Dance, y la verdad ha generado internamente en mí un conflicto, un choque de opiniones. Precisamente porque es una película que en realidad me pareció bastante entretenida y eso que yo iba con esperanzas y expectativas absolutamente de nada, puesto que la segunda la verdad me dejó bastante de bajona, me quitó mucho del hype, ¿no?, que traía. Tampoco es que la primera fuera demasiado buena, fuese increíble, pero sí es verdad que, bueno, como toma de contacto, un primer Venom, ¿no? El verlo visualmente, el ver que se parece muchísimo a lo que todos queremos, excepto por el hecho de que le falta la araña en el pecho, pero todo eso que tanto queríamos y que esperábamos que surgiera y que terminara pasando en un live action, ¿correcto? Y bueno, lo que termina pasando con esta película es que yo, digamos que iba con expectativas de, no sé, capaz traer un video hablando de manera negativa o de las cosas en las que fallaba la película. Pero como bien saben, para la gente que suele consumir mi contenido, suelo traer son cosas que recomendar. Cosas que yo creo que la gente debería ver, que debería darles una oportunidad y que deberían descubrir. Sobre todo porque suelo traer cosas que capaz no le gusten tanto al gran público o que no sean tan mainstreams, y que precisamente la idea es darle luz, darle visibilidad a esos proyectos, a esas películas, a esas series, a esos animes. Y que con esta, obviamente siendo un blockbuster, siendo una película entre comillas triple A y que todo el mundo conoce, sobre todo por el personaje de Venom que gran parte de la población mundial y del gran público conoce, yo dije, bueno, vamos a traer un video, capaz no destruyéndola, puesto que al final me terminó entreteniendo, me terminó gustando muchas partes de la película y otras que no me gustaron nada, pero tampoco estaba como para hacer una recomendación. Y pues también, no solo viéndola como película individual, sino viéndola como parte de un todo, parte de una trilogía, parte de ya una saga que cierra con esta tercera película y que de alguna u otra forma pues eso genera también otras opiniones en mí, y que yo creo que muchos de ustedes que capaz estén viendo o escuchando esto les haya pasado igual. Pues empezando por la película y digamos siendo un poco más específico, porque luego hablaríamos del todo, y es que la película me pareció que de principio a fin está bastante bien. Es una película que tiene bastante ritmo. Las primeras escenas, sobre todo cuando están en México, con la escena donde llegan a la parte donde tienen a los perros encerrados, me pareció bastante interesante. Luego se pone un poco más humorística, pero que tiene ese toque de película de monstruos, película de suspenso, y que me pareció que capaz si más, o sea, si hubiésemos visto más de algo como eso en todas las películas, yo creo que digamos, la saga hubiese levantado muchísimo más, ¿no? Creo que la saga hubiera sido un poco más seria y que hubiese ganado muchísimo más incluso el personaje de Venom en sí. Hay escenas que no me han gustado nada, escenas como la de la explicación de por qué la doctora pierde la movilidad de su brazo y el cómo pierde a su hermano porque le cae un rayo. Me pareció que sobra absolutamente.
que solo explica el por qué, bueno, ella se volvió doctora y no se volvió doctor el hermano, y luego más o menos explica por qué al final de la película, cuando ella obtiene el simbionte de Agony, pues el simbionte tiene como la capacidad de moverse súper rápido como por electricidad, que pues ok. La escena con la doctora Schenk, que yo creo que es más que otra cosa, es un homenaje de que la señora Schenk, perdón, ha salido en las 3 películas y que de alguna u otra manera, bueno, siendo el cierre un poco de esta trilogía y que se supone que Tom Hardy no va a participar más en principio porque se le acaba el contrato, porque el contrato era por 3 películas aparentemente, y que bueno, tendría que renovar, y en caso de renovar pues ver qué se va a hacer a futuro, pero que creo que ya era simplemente decisión de la directora junto con Tom Hardy de, mira, incluir a esta actriz que ya estaba en las otras 2 películas, ha participado en las otras 2 películas, y que bueno, aquí darle una participación un poco más divertida, ¿no? Un poco más de juego, de mostrar ese otro lado capaz de este personaje. Que bueno, la verdad en cierto modo termina desembocando en el hecho de que el cómo, vamos a decir, interactúan o contactan o cómo terminan conectando, ¿no?, con esta base de Área 52, por decirlo de alguna forma. Y que también en la parte final, otra escena que no me gustó nada, pues fue este como recap de Tom Hardy, cuando fácilmente pudieron haber puesto, no sé, una escena de Tom Hardy caminando y con música de fondo y ya. No, tenían que poner también escenas con Venom que lo hacen ver bastante cursi y que entiendo que quieren como humanizar el personaje de Venom y mostrar el cómo hay una relación entre Eddie Brock y Venom de maneras independientes, o sea, como cada uno como un individuo, y el cómo ellos dos tenían una relación entre ellos mismos como personajes. Pero no sé, me pareció bastante cursi para algo que, bueno, al final es un antihéroe, ¿no? Es un, entre comillas, villano, pero que tiene sus momentos de héroe. Entonces, precisamente, antihéroe, y que hace básicamente lo que se le da la gana, que no se rige por una moral cuadrada de esto es lo que está bien y esto es lo que está mal, ¿no? Escenas que me gustaron mucho, la escena de los simbiontes, increíble, muy de pinga. Y otra cosa que no me termina de gustar del todo es el hecho de los monstruos estos que envía Null, que Null es el antagonista prácticamente supremo de la historia de King in Black, que está en los cómics, que es básicamente eso, el dios creador de los simbiontes, de la raza simbionte, y el dios de la oscuridad, del vacío, ¿no? Básicamente es literalmente la antítesis de, no sé, lo que podría ser un dios de la luz y de ese vacío del universo, ¿no?, del espacio, de que él estuvo antes de que existiera cualquier otra cosa y que precisamente él estaba ahí en ese vacío de la oscuridad del espacio mucho antes de que existiera la luz, de que existiera la materia, de que existiera todo. Y que realmente en los cómics, y esta es otra de las cosas que me chocan de toda la historia, en los cómics él no envía nada a buscar el códex, que el códex es esta cosa que termina teniendo en su columna Eddie Brock, porque entró en contacto con Venom, y que se supone que en la película pues es porque este lo revivió en un momento dado y eso generó un códex, que eso no es algo habitual. Que en los cómics cualquier persona que entra en contacto por más de 48 horas con un simbionte pues termina desarrollando un códex, que el códex es básicamente como un pendrive, es como una unidad de memoria que se genera al entrar en contacto con un simbionte, y que digamos de alguna forma es la materialización de esa información que se lleva el simbionte de ti, porque los simbiontes de alguna u otra forma también como que absorben la información de sus huéspedes, de sus anfitriones, y que eso digamos que se va desarrollando y va evolucionando y los hace evolucionar también como especie, y por eso los simbiontes también tienen como esta capacidad de cambiar de forma, de desarrollar armas, de hablar, de comunicarse, o sea, es básicamente parte de lo que es esta especie, ¿no? Y que estos monstruos me pareció que chocaban porque destruían a los simbiontes, y que sí es verdad que, bueno, de alguna otra forma creo que Null los quería destruir porque se rebelaron en contra de él, pero yo no creo que sea algo tan literal, sino que más bien Null
aprovecha, controla, manipula a los simbiontes y conecta con ellos para que estos lo liberen. Y que en los cómics por lo menos es así. Yo comprendo, entiendo, asumo que bueno, todo esto es una adaptación, ¿no? Estamos trayendo la historia de los cómics a la realidad. Estamos trayéndolo a una adaptación de una película. Y lo hemos visto un montón de veces también en el universo cinematográfico de Marvel, de que las historias no van tal cual como los cómics, sino que se buscan adaptar, tomar de diferentes historias cosas que puedan aportar a una historia que tenga sentido en una película. Dicho todo eso, pues siento que la película tiene bastantes guiños, ¿no? Como el hecho de que la familia esta hippie que va en la camioneta, en esta van, pues termine como teniendo una relación más de familia con Eddie Brock y que lo traten bien, lo traten como una persona, que no todas las personas lo tratan mal. Y también que conecte mucho con el niño, porque precisamente Eddie Brock a lo largo de la historia de King in Black, pues tiene o sea, se supone que anda con su hijo, Dylan. Y que aquí, pues en esta historia de la saga de Venom, de los cines de Sony, no tenemos a ningún hijo de Eddie Brock, o en principio no se ve que eso vaya a suceder. Y que es un personaje que realmente es el que lo motiva a él a sobrevivir, a pelear, a luchar contra Null y contra este rey de la oscuridad, porque precisamente los están persiguiendo a él y a su hijo. Y obviamente como padre quieres proteger a tu hijo, ¿no? Y aquí, bueno, se ve en buena parte que no solo es el hecho de vencer en algún punto a las criaturas estas y, digamos, deshacerse también del códex, porque al final lo que le dice a Venom es, mira, o mueres tú o muero yo, o morimos los dos, pero alguno tiene que morir para que dejen de venir para acá esta gente. Y nada, o sea, al final la película, bueno, eso es entretenida. Lo que yo creo es que, bueno, al final es una pieza más para lo que yo creo que se puede venir en un futuro si es que Sony se pone de acuerdo en esto, porque yo creo que lo único que en lo que han estado medio de acuerdo dentro de Sony es con Venom. Y lo único que les ha salido medianamente bien es Venom, también porque es un personaje muy querido, creo yo, por el mismo hecho de que es un personaje que lo hemos visto un montón de veces con el personaje de Spider-Man, y el personaje de Spider-Man es, creo que, uno de los superhéroes más queridos del mundo, por no decir el que más. Pero si siguen así, yo no sé para dónde va a ir la cuestión, porque lo que nos dejan claro al final de la película, de esta tercera película, este Last Dance, es que al final, pues en algún punto salen otros personajes y que bueno, al final puede que termine viniendo Null, ¿no? Que puede que este villano clase Vengadores, que literalmente es o sea, es algo tipo Thanos, es algo tipo Ultron, es una amenaza de ese calibre. Y que aquí, pues, me hubiera gustado que se hubiesen conectado con el universo cinematográfico de Marvel, que creo que fue la intención de la segunda película, de esa escena post créditos, dejar esto más abierto que las puertas de una iglesia. Em, para que existiera esa posibilidad de conectar con Tom Holland, pero visto lo que terminó pasando en No Way Home, pues nada, lo mandaron a Venom para su casa, de vuelta a su mundo, y cerraron esa puerta básicamente. Viendo la esquematización, lo que estuvieron haciendo a lo largo de todo esto, pues la primera película, viendo la saga ya de Venom, digamos, de manera general, ¿no? Como proyecto. La primera película es básicamente para presentarnos a Venom, teniendo una historia de origen sin Spider-Man. Recordemos que esta saga y todas estas películas del Sonyverso, digamos que están fuera de la participación de Spider-Man, aunque tengan cosas referentes al universo de Spider-Man, como puede ser, no sé, Oscorp, por ejemplo, que aparece en la película de Morbius. Pero que todos estos proyectos, todas estas historias están sin la presencia, por lo menos no de Spider-Man, pero sin la presencia de Peter Parker como Spider-Man. Porque si es verdad que en Mandan Web, pues vemos a las tres chicas que en un futuro van a terminar siendo Spider-Personas, Spider-Womans, de alguna manera, ¿no? Y lo que termina siendo la segunda es la presentación del personaje de Carnage, que en mi opinión es un popurrí un poco raro de las historias de origen de Carnage,
con otras historias de Carnage, porque yo entiendo que es un personaje muy sangriento y que es un personaje que en realidad no tiene demasiado propósito y no tiene demasiadas historias interesantes sin la presencia de Venom, y que aquí precisamente tenemos la presencia de Venom. Pero también por otro lado, la mitad de la película de Let There Be Carnage, la de La Brava Matanza, creo que se llamaba en español, la 2, la mitad de la película vemos a Eddie Brock separado de Venom. Y es verdad que eso pasa un montón de veces en los cómics, pero teniendo a Carnage por ahí, a mí me gustó mucho realmente esta faceta de Eddie Brock como investigando un poco el pasado de Cletus Kasady, pero que por otro lado no siento que aporte básicamente nada. También creo que mucha gente venía con muchísimo hype, porque yo creo que muchos hemos visto a Carnage, sabemos quién es y lo que es. Y la última vez que lo hemos visto en alguna adaptación a la pantalla, pequeña pantalla, gran pantalla, o lo que sea fuera de los cómics, había sido en la serie animada de los 90, que luego creo que termina pasando a la saga de Unlimited Spider-Man, que también es de por ahí de por los 90, o del 98 si no me equivoco. Y que yo creo que muchísima gente esperaba que esto surgiera de alguna u otra forma. Y yo creo que bueno, también se apresuraron en liquidar al personaje. Y yo creo que la gente se quedó como un sinsabor respecto a eso. Pero viendo ahora por dónde van a ir las cuestiones, porque yo no me esperaba, sino hasta cuando vi el tráiler, que apareciera Null, que es yo creo que una de las historias más interesantes, más leídas, más populares de Venom, fuera de la presencia de Spider-Man, que Spider-Man aparece también en el cómic de King in Black, pero que obviamente hace falta, ¿no? Hace un poco falta un villano para este antihéroe, y yo creo que Null es el villano máximo de este mismo personaje. Y que bueno, al final, viendo lo que se sabe de los cómics y viendo lo que nos presentan en pantalla, tristemente lo que se podría llegar a ser, lo que podríamos llegar a tener, que con esto no quiero decir que vayamos a tenerlo, es la posibilidad de que primero Carnage reviva, como pasó en los cómics. Que Carnage termine siendo el heraldo, termine siendo el mensajero de Null, que termine liberando a Null. No sé cómo se van a inventar en esta manera Sony, porque en los cómics, pues precisamente lo que hace Carnage es que empieza a buscar a todas estas personas que tienen el códex, todas estas personas que han entrado en contacto con simbiontes, y a devorarlos, para de esa manera conseguir el poder suficiente para poder liberar a Null. Y que en el medio de esto pues también empieza a perseguir a Venom y a su hijo Dylan. Y es la cuestión, aquí se supone que el único que tenía el códex era Venom. Capaz van a utilizar la jugarreta de guión de que bueno, Cletus Kasady murió, Carnage lo revive y con esto consiguen un códex, y con ese códex van a liberar a Null. Ahora, para mí, luego no va a tener ningún tipo de sentido el cómo vas a desarrollar la historia, el cómo vas a cerrar el King in Black. O sea, la construcción de lograr traer a este villano tan poderoso y enfrentarlo a Venom me parece interesante, porque al final lo logras, ¿no? Logras adaptar toda esta historia para poder traer a este villano a enfrentarse a Venom. Pero la manera en la que se supone que Venom lo va a vencer es, primero, necesita la presencia de los Vengadores, por lo menos así se vio en la historia, y al final necesita la presencia de un personaje muy importante, que es Silver Surfer, que es el que trae la fuerza de luz a la Tierra, y que esta fuerza de luz termina fusionándose con Venom y que termina dándole esa fuerza, dándole ese power up para poder vencer al Rey Oscuro, vencer a Null, y que de esa manera pues el personaje se ha vencido y que Null se ha despojado de sus poderes, y que Venom los termina absorbiendo y se termina volviendo el nuevo King in Black, el nuevo Rey Oscuro.
que así se supone que por lo corto, pues el cómic termina y que la historia terminaría. Entonces, a la larga nos pueden esperar 2 películas, una película en la que veamos todos estos acontecimientos. No lo sé, la verdad es que este es el gran problema del por qué quería grabar este video. Es que luego llego a este hueco, ¿no? Este espacio, este limbo, donde es pura especulación, es puro comparar las diferencias que tenemos en, en, en todo este universo, básicamente. Sé que aquí estoy ya divagando y que estoy haciendo muchas pausas, pido disculpas por eso, pero es que la realidad es que luego hacer el análisis de la película, haces el análisis de la saga y es que tú dices, está bien porque nos trajeron a un Carnage que visualmente era interesante, era atractivo, se parecía a Carnage, a un Venom que da la talla, por lo menos físicamente, visualmente, a nivel de efectos especiales, a nivel incluso un poco de personalidad, que siento que capaz esta tanta separación de Venom y Eddie Brock no me gustó tanto, porque yo creo que una de las cosas que vamos viendo en los cómics y que hemos visto a lo largo de todas las películas, y que yo creo que aquí lo captaron muy bien en aquella película de Spider-Man 3 de Tobey Maguire, o bueno, con el Spider-Man de Tobey Maguire, es que Venom termina siendo una simbiosis con su anfitrión y que empieza a hablar siempre con un nosotros, ¿no? Pero no de manera consciente, sino como que va habiendo una evolución del personaje donde este asume que el simbionte y él y el anfitrión son la misma persona o son el mismo ente, ¿no? Cuando logras hacer esa simbiosis, por eso es que son un simbionte. Creo que eso lo he hecho en falta a lo largo de toda esta saga. No sé si habrá gente que también esté como yo diciendo, bueno, pero es que tanto nadar para morir en la orilla. Porque tristemente no han sido, en lo personal, son historias entretenidas, pero siento que no han aportado nada, ¿no? No es como algo que vayas a ver dentro de 10 años para decir, wow, es que esto está guapísimo, es que esto está increíble. No, es algo que vas a ver meramente para comparar en caso de que se haga algo de Venom más adelante, o algo relacionado con los simbiontes más adelante, o algo relacionado con Sony o Marvel. Como me pasó hace no mucho que me puse a ver la película de Daredevil con Ben Affleck y lo único que hice fue reírme de muchas cosas, capaz más de la época, más de por el año en el que está hecha esa película y las decisiones creativas que fueron tomando. Pero no es algo como que, ¿sabes? No es una película flow Iron Man 1 que te la ves y dices, wow, qué increíble está esta película. La historia de origen, tal. Porque, vamos a ser francos, el problema con todo esto es que todo lo que está haciendo Sony son historias del universo de Spider-Man, pero no tienes a Spider-Man. No tienes la presencia del pilar fundamental de todas esas historias y que sustenta básicamente todo ese universo de historias. O sea, el origen de Venom se da, pero luego de haber estado y de haber entrado en contacto con Spider-Man, con Peter Parker, y que este ya tenga un pasado, ¿no? De que este ya absorba, que copie, que asimile las habilidades de Spider-Man, que hasta le copie la araña en el pecho, por el hecho de que el mismísimo Venom, el mismísimo simbionte, entró en un nivel de conexión y de simbiosis con Spider-Man que no había tenido prácticamente con ningún otro huésped, y que incluso le copia el lanzar las telarañas y demás, que luego por eso Venom en esta adaptación de Sony no lo hace, porque no entró en contacto nunca con un Spider-Man y precisamente por eso tampoco tiene una araña en el pecho, porque tampoco entró en ningún momento en contacto con Spider-Man. Que le pasa igual a otras historias. Capaz no, a Morbius no hace falta tanto, porque por ejemplo Morbius es de esos personajes que entra en contacto con Spider-Man, pero que su historia de origen no tiene que ver tan directamente con Spider-Man, sino que es un personaje que ya llega, digamos, afectado y transformado en lo que es cuando entra en contacto con Spider-Man, o por lo menos era así en la serie de los 90, que es la que
muchas de las que yo tengo así como más de referencia, ¿no? De época. Kraven también tiene su historia de origen y luego como que se supone que conoce, que descubre a Spider-Man y que precisamente por eso va luego a cazarlo. Que ahí entre medias pues aparece Rhino, que se supone que Rhino también tiene conexión con Spider-Man, pero aquí como que no la va a tener. Y bueno, luego tenemos la cereza del pastel, que es Madame Web, que estamos hablando de algo que es un desastre, por donde lo veas, pero que hubiera sido por lo menos una película entretenida dependiendo cómo lo hubieras manejado, y que tristemente no lo fue, y que tristemente no tiene Spider-Man siendo una figura prácticamente angular, porque esto lo que hace es ampliar el lore de Spider-Man, de las Spider-Personas, de estos tótems, de todas estas personas que forman parte del Spider-Verso realmente, porque el Spider-Man descubre con Madame Web que el universo es como una telaraña, que todas estas personas y que todas las personas están conectadas de alguna u otra forma, que todos los universos están conectados en esta telaraña multiversal, y que eso creo yo hubiera dado un plus a la historia, y que no solo la historia sea perseguir a las niñas, y que en el proceso de la película es cuando descubrimos cómo Madame Web consigue sus poderes. O sea, yo entiendo que a Sony le ha gustado, le ha servido, le ha funcionado el hecho de que Spider-Man se quede con el UCM, y que más bien es una constante pelea de qué hacer con el UCM y qué hacer con Spider-Man dentro del UCM, haciendo que funcione, ¿no? Que haciendo que funcione dentro del UCM, y que yo creo que a veces también eso es lo que ha generado desestabilización en la planificación de esta nueva etapa de Marvel después de Thanos, porque Spider-Man al final es un personaje muy querido, y que las películas terminan siendo importantes para la historia, porque precisamente van a tener muchísimo impacto por el personaje que es. Y que yo creo que el problema es que precisamente Sony y Marvel no se terminan de poner de acuerdo. Se supone que ya va a salir una nueva película que va a estar en producción, una Spider-Man 4 con Tom Holland, pero que vamos a ver cómo termina aportando o no aportando a el universo cinematográfico de Marvel. Pido disculpas por la chapa, pido disculpas porque el video sea tan ridículamente largo. Como dije, tengo muchísimos intentos antes de grabar este video, y que seguramente salga o no salga, no lo sé, la verdad, a estas alturas. Espero haberme explicado bien. Sé que es mucha información. Estamos hablando de la última película de Venom, estamos hablando de la saga de Venom, estamos hablando del futuro de la saga de Venom, estamos hablando de todo este Sonyverso, de alguna manera, que se están proyectando con las películas de Sony, de personajes del universo de Spider-Man sin Spider-Man, y de para dónde va a tirar esto, porque con los superhéroes a estas alturas y después de lo que ha hecho Marvel, no es simplemente una película de superhéroes más, no es simplemente una película de villanos más. Yo creo que la idea es no construir algo como lo que ha hecho Marvel, pero sí darle seguimiento, ¿no? A algo por lo menos como ha hecho malamente Venom, que es, bueno, ir haciendo que la cuestión avance. La verdad es que The Last Dance no me parece un mal final para Venom como personaje. Si es así, por lo menos la última película es entretenida y no es un mojón gigante. Como en mi opinión terminó siendo la 2, como terminó siendo Let There Be Carnage, que termina teniendo muchas cosas que para mí es un despropósito, y que incluso la primera me parece muchísimo más entretenida, a pesar de las cosas que pueda tener. Pero bueno, es cuestión también de que cada película tuvo un director diferente. Es muy difícil poder hacer que una saga se mantenga teniendo directores tan distintos, y directores que capaz por mucho que hayan trabajado en la película de guionistas o lo que sea, es difícil mantener, ¿sabes? Hacer que todo sea, no sé, uniforme es la palabra que estoy buscando. Sé que con los updates no son de los videos más vistos de mi canal, pero aprecio a la gente que está aquí. Si es así, agradecería que dejaras un like si te gustó el video, si te gusta este formato, si te gustan estos temas de los que hablamos. De verdad pido disculpas porque
tanto tiempo sin subir contenido, pero es que esto me tenía la vida triste un poco, la verdad. En este caso, Venom es un personaje que me gusta mucho. Venom es un personaje que le tengo mucho cariño porque también me sigo un montón de historias de Spider-Man. Entonces, una cosa lleva a la otra. Absolute Carnage, King in Black son de los cómics que capaz más me han gustado de Venom. Y sé que Venom tiene muchísimas historias, pero esta porque, ¿sabes?, muestra ese lado paternal de Eddie Brock, y no solo del personaje de Venom como todos lo conocemos, sino también un poco el preocuparse, ¿no? El interesarse por alguien más que no solo él y Venom, sino también interesarse por su hijo Dylan. Sin más, pues nada, se pueden suscribir si no quieren perderse nada del contenido que subo. Y cuídense el dulce que Unipo anda suelto. Nos vemos próximamente ya con otras nuevas recomendaciones, nuevos análisis y nuevas charlitas. Pido disculpas de nuevo, pero es que Venom me generó un bloqueo creativo. Imagínate el nivel de lo que capaz me ha generado, estas contradicciones que me ha generado la última película y que me ha generado la saga. Pero nada, la vida es así. Nos vemos en un próximo video. Chao.